Baruch Hashem, pues nuevamente estamos con nuestro estudio de Torah y vaya festejo que tenemos doble porción de maná, doble parashá 27-28, la parashá 27 Tazria y la parashá 28 Metzorah. Tazria, ella concebirá, y Metzorah, el que tiene lepra. Dichas porciones las encontramos en el libro de Vallecreo Levíticos, la primera a partir del capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 59. La segunda en el capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 33. Dos Haftarah. La primera en Segunda de Reyes, capítulo 4 al verso 42 y hasta el capítulo 5, verso 19. La segunda en el capítulo 7, verso 3 hasta el verso 20. Y en el Brit Hadashah la encontramos la primera relacionada con el libro de Juan, capítulo 6, del 8 al 13, y la segunda en Mateo 8, del 1 al 17. En este shur encontramos primeramente Tazria, las leyes de impureza ritual en seres humanos, la purificación después de dar a luz a un varón y después de dar a luz a una niña, la infección de Tzarat y sus características, las leyes de Tzarat en las vestimentas, la quema de artículos infectados con Tzarat, y en Metzorah tenemos las fases de purificación del Metzorah, la Tzarat en la casa, en las vestimentas, las leyes de nidá, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Nuestro tema de hoy lo hemos subtitulado Tiempos de Purificación. Nuestro estudio comienza diciendo lo siguiente. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, una mujer que concebirá y diera a luz a un varón estará impura 7 días, como los días de la separación por su unidad, que es la menstruación, será impura. Número 1. Tazria. ¿Qué significa? Ella concibió. Se centra en las leyes de pureza ritual, que en hebreo se dice tajará, e impureza en hebreo es tumá. Temas que a simple vista parecen técnicos, pero que esconden una profundidad espiritual muy inmensa. Tenemos el ciclo de la vida y la muerte. La impureza tras el parto no es un castigo. Los sabios enseñan que la tumá, la impureza, ocurre donde hubo un potencial de vida por parte de la Shekinah. Y al salir a este mundo el producto, esta se ha retirado. Al dar a luz, la mujer experimenta una cercanía extrema con la chispa divina, ya que en ella no hay solo una Neshama, sino dos Neshama, dos almas se encuentran en ella. Y el vacío espiritual que queda tras ese evento sagrado de separación de las almas es lo que requiere un proceso de purificación. En este shur, el proceso del parto nos invita a una de las reflexiones más profundas sobre la conexión entre lo físico y lo divino. Desde una perspectiva rabínica y a la luz de la Torah, el parto no es solo un evento biológico, sino una réplica del acto de la creación. Durante el embarazo, la mujer es un recipiente de vida, actuando como una socia del Eterno en la creación. Los sabios enseñan que el propio Hashem sostiene la llave del parto. Al nacer el bebé, esa intensa vitalidad y presencia divina que habitaba en la madre se retira para convertirse en un ser independiente. Ese vacío o descenso de nivel espiritual que estaba muy alto, ahora a un ordinario, es lo que la Torah define como tumá, impureza. Toda impureza en la Torah está ligada a la pérdida de potencial de vida, como el contacto con los cadáveres. En el parto, aunque hay una vida nueva, la madre experimenta la salida de esa fuerza vital de su propio cuerpo. La Torah establece que tras el nacimiento de un varón, la impureza dura 7 días, más 33 de purificación. Pero tras un nacimiento de una niña, son 14 días, más 66 de purificación. Vemos que en el nacimiento de la mujer es mayor el tiempo de impureza y de purificación que en el de un hombre. ¿Pero a qué se debe esto? Se nos enseña que una mujer nace con el potencial de poder dar vida en el futuro. Por lo tanto, el depósito de santidad que contiene la madre era un doble propósito, ¿sí? La vida de la hija y el potencial de las generaciones futuras que de ella pueden salir. Desde un nivel Sod, se nos explica que la parte femenina de las almas es
en cierto aspecto espiritual más poderoso y requiere un proceso de asentamiento más largo en el mundo físico. Levíticos 12:6 nos dice: cuando se completen los días de su purificación, tanto por un hijo o por una hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino y un tórtolo para la ofrenda de expiación, a la puerta de la tienda de reunión, al Cohen. Indica que la mujer debe traer un holocausto y una ofrenda por el pecado. Esto suele malinterpretarse. ¿Por qué? ¿Porque un pecado de un nacimiento? No, vamos a ver por qué. Porque el Talmud da una respuesta tan grande que tiene que ver con el dolor de una mujer al estar en proceso de parto. El Talmud en el Tratado de Nidá 31a sugiere que en el clímax máximo del dolor del parto, una mujer puede llegar a jurar o sentir resentimiento hacia su esposo por el gran dolor que ella siente. De ahí que el sacrificio no es por el acto de dar a luz, sino para limpiar cualquier pensamiento impulsivo o negativo nacido del sufrimiento físico de la mujer. Existe un comentario donde nos menciona que la mujer no necesitaba ir al templo durante su purificación, porque su propio lecho de parto era en ese momento un santuario vivo. Para que la mujer quedara purificada, tenía que acudir a la mikvé. Desde una perspectiva espiritual, la mikvé no es un baño para la higiene física, sino un medio para una transformación de la neshama o el alma, representando el puente entre el estado de vacío tras el parto y la reintegración a la plenitud espiritual. El agua de la mikvé debe provenir al menos de parte de una fuente natural, ya sea lluvia, manantial o un mar o un lago. Sumergirse es como regresar al estado de embrión dentro del útero materno, al estado del mundo antes de la creación, siendo un regreso sin contaminación al estado original. Al sumergirnos completamente, la persona suspende temporalmente su existencia en el aire, rindiendo todo su control al Eterno, emergiendo como una nueva creación, dejando atrás el pasado, todas esas impurezas absorbidas durante todo el tiempo que él ha seguido en esta vida. Si la impureza en hebreo es tumá, es una desconexión o sombra de muerte. El agua es el símbolo de vida que restaura esa conexión. Es un acto de resurrección espiritual y una vida nueva. Es por eso que nosotros, como temerosos del Eterno, buscamos un manantial de agua para hacer la tevilá, inmersión en agua, mal conocida como bautismo. La persona entra por su propia voluntad, con 2 testigos y el líder o representante de la comunidad. La persona se compromete y renuncia a sus actos incorrectos ante el Creador, y al encontrarse de pie en el agua, se sumerge, agachándose y adoptando una posición fetal. Los testigos observan que ni un solo cabello quede sobre el agua, para que sea una purificación correcta y emerja como una nueva criatura. La mikvé hoy se entiende como un oasis de tiempo donde el pasado se lava y el futuro comienza con una pureza renovada. Por eso el apóstol Pablo nos cita: he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestro segundo punto, tzarat, la afección de la piel. La Torah nos dice en el capítulo 13, pasuk 1 de nuestro estudio lo siguiente: habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: una persona que tuviere en la piel de su carne una mancha clara o una mancha blanquecina o una mancha brillante, y fuere en la piel de su carne una afección de tzarat, será traído a Aarón el Cohen o a uno de sus hijos los Cohenim. Los sabios nos enseñan que la tzarat no es una enfermedad corporal, sino la exteriorización física de un desorden espiritual, un castigo diseñado para mostrarle al malhechor que debe corregir el rumbo, ya que esta afección se encuentra relacionada con los pecados: el derramamiento de sangre, perjurio, inmoralidad sexual,
soberbia, robo y egoísmo. De ahí que se enseña que esta enfermedad es una tribulación divina, ya que el que comete tales actos y muestra este tipo de conductas incorrectas a los ojos del Creador es una persona que no se ha esforzado por cambiar sus actitudes y además que se trata de una persona insensible al sufrimiento de los demás. Es por ese motivo que el Eterno reprocha tal comportamiento, ¿sí?, tan inapropiado, y termina aislando de la sociedad al que contrae la Zarat. Y de esta forma sentir el dolor que ha causado a los demás. Y que por medio de este sufrimiento haga teshuvá, se arrepienta y pueda hallar la curación de su cuerpo. Vemos que la Torá nos menciona afección, la cual tiene tres significados principales, según el contexto en el que se utilice dicha palabra. En la medicina, se usa como sinónimo de enfermedad, dolencia o alteración de la salud en una parte del cuerpo. En el sentimiento, se refiere a un apego, una inclinación o cariño especial hacia alguien o hacia algo. En el derecho, describe la vinculación o sujeción de bienes al cumplimiento de una obligación o carga legal. Pero a la luz de la Torah, la palabra afección cobra un significado profundo que conecta lo físico con lo espiritual, especialmente a través del concepto de Zarat. Afección como enfermedad, en el texto bíblico, la Zarat se describe como una afección cutánea, a menudo mal traducida como lepra, que se manifiesta con manchas blancas o rosadas en la piel. Nuestro estudio nos menciona los procedimientos médicos y rituales para identificar estas marcas. Si el Cohen, el sacerdote, determina que es una afección de Zarat, la persona es declarada tamé, impura, y debe ser aislada. A diferencia de una enfermedad común, esta afección es vista como una manifestación física de un defecto espiritual. Afección como sentimiento, en este aspecto, los sabios explican que la afección física nace de una afección o inclinación negativa en el corazón. Aprendemos que la Zarat es el castigo por la mala lengua, chismes o críticas, o sea, la shonjará, por lo que esta afección física es un espejo del alma. Y al aislamiento se busca que la persona reflexione sobre sus actos, sobre sus faltas, ¿sí?, sobre ese defecto, y considere que está haciendo lo incorrecto a los demás, siendo un llamado a transformar sus sentimientos negativos en un retorno, en una teshuvá, para hacer el bien. Afección en el derecho. Como sujeción de bienes, curiosamente la Zarat no solo afecta a las personas, sino que también puede ser una afección en objetos materiales. La Torá describe cómo las manchas pueden aparecer en las paredes de las casas o en las vestimentas, al igual que en el derecho, donde un bien queda afectado a una obligación, aquí la propiedad queda sujeta a las leyes de pureza. Si la afección persiste después de lavar la ropa, ¿sí?, o raspar las paredes, el objeto debe de ser destruido, quemado o derribado, perdiendo su uso común debido a esta carga de impureza espiritual. Aprendemos que es contrario a la traducción común como lepra. La Zarat era una aflicción espiritual. El Talmud, en el apartado de Arajín 16a, explica que era una consecuencia física de la shonjará, hablar mal del prójimo. La piel, al ser la frontera entre nuestro interior y el mundo, manifiesta extremadamente una ruptura interna en las relaciones humanas. Eso es lo que producía la Zarat. ¿Ok? El punto número 3, el aislamiento. La Torá nos menciona en el capítulo 13:46 lo siguiente: todos los días que la afección esté en él, estará impuro. Impuro es él. Residirá solo, fuera del campamento. Estará su morada. Quien padecía la afección debería ser excluido del campamento. El Midrash explica que puesto que sus palabras separaron a amigos o matrimonios, él debía experimentar la soledad para reflexionar sobre el valor de la comunidad y el peso de sus palabras. Desde la perspectiva rabínica, especialmente en el Midrash y la Torá oral,
El aislamiento de la persona con la afección no es un castigo destructivo, sino una terapia de choque para la rectificación, que en hebreo se dice tikkun. El Talmud, en el Tratado de Arajín 16b, nos explica el porqué del aislamiento. Él separó a un marido de su mujer o a un hombre de su prójimo, mediante el chisme, la shonjara. Por lo tanto, la Torá dijo que se asiente solo fuera del campamento. Se aplica el término midad keneged midad, medida por medida. Al experimentar la soledad forzada, el individuo entiende el daño que causó por sus palabras. El aislamiento físico es el espejo del aislamiento social que él mismo provocó con otras personas. Rashi y otros comentaristas señalan que la afección de Zarat es una enfermedad espiritual que se manifiesta físicamente. La persona contagiada debería de gritar, tamé, tamé, impuro, impuro, para advertir a otros que no se le acercaran. Paradójicamente, este grito le obligaba a usar su voz, solo para hablar la verdad y ser humilde, revistiendo el uso malicioso de las palabras. El silencio del aislamiento le permite escuchar su propia conciencia, sin la destrucción del ruido social. En los escritos de Maimónides se enfatiza que la afección es un clamor celestial. Al estar fuera de las tres murallas, el campamento de la presencia divina, el de los levitas y el del pueblo, la persona queda despojada de su estatus social, sin ropas elegantes que también podían estar afectadas, y sin hogar, el individuo debe confrontar quién es realmente ante Akadosh Baruj Hu, siendo un proceso de anulación del ego, de Bitul. Nuestro punto siguiente, que es de la parashá Metzorá, leproso, vimos lo relacionado a la impurificación por la Zara, pero en esta porción de Metzorá, que significa leproso, la Torá nos dice lo siguiente. Habló Hashem a Moshe diciendo, esta será la ley del leproso, el día de su purificación. Será traído al Cohen. Más adelante, en el pasú 8 nos menciona, y sumergirá a la persona que esté siendo purificada sus vestimentas, y rasurará todo su cabello, y se sumergirá en el agua, purificándose, y después podrá entrar al campamento, mas morará fuera de su tienda 7 días. La entrada al campamento. Vemos a la luz de la Torá que aquí hay un retorno a la comunidad por parte de la persona que estuvo en aislamiento, por estar impuro de Zarat. La Torá menciona que antes de retornar al campamento tendría que tomar 2 aves, madera de cedro, hilo carmesí e hisopo. Los sabios dicen que las aves representan el habla insensata del chisme o la murmuración. Degollar a una y dejar libre a la otra simboliza la muerte del habla negativa y el nacimiento de un habla libre pero consagrada. Se enseña que estos componentes aparecen por separado en las escrituras, componentes que se agrupan en otros rituales de purificación muy cruciales. Por decir, la vaca roja, en Números 19:6, que es para purificar a quien tuvo contacto con un cadáver. El sacerdote arroja madera de cedro, hisopo y hilo carmesí al fuego donde se quema la vaca. En nuestro estudio de purificación lo vemos en la casa, en Levíticos o Vayikra 14, 49, 52. Si una casa presentaba manchas de zarat, se utilizaba exactamente el mismo kit: 2 aves, madera de cedro, hilo carmesí y hisopo para limpiar. El Tejilino Salmo 51:7, el rey David, en su arrepentimiento, clama: purifícame con hisopo y seré limpio, conectando este elemento directamente con la purificación del pecado. El hisopo es una planta pequeña y rastrera. Al unir el cedro, que es un árbol alto, con el hisopo, que es lo bajo, se enseña que para sanar hay que pasar del orgullo a la humildad. De esto aprendemos que la enfermedad comienza por creerse tanto o tan alto como un cedro y se cura al adoptar la modestia y la humildad del hisopo.
Pero como al parecer el Eterno plasmó en la mayoría de las escrituras una sombra profética de nuestro Mashiach Yeshua, estos elementos del ritual de purificación de Metzorá presentan un paralelismo asombroso con los eventos del sacrificio de Yeshua, funcionando como una sombra o figura de la redención final. En Metzorá, el hisopo se usaba para rociar la sangre y el agua sobre el impuro, para declararlo limpio. En Yeshua, en sus últimos momentos, los soldados pusieron una esponja con vinagre en una rama de hisopo para darle de beber, en Juan 19:29. Como ya vimos, el hisopo representa la humildad y el medio por el cual se aplica la purificación. Al recibir el vinagre sobre el hisopo, Yeshua identifica su sacrificio con el rito que limpia la lepra de todo pecado. A Yeshua se le vincula con el término de leproso, no porque padeciera la enfermedad, sino principalmente por una interpretación de las profecías del Tanaj o del Antiguo Testamento, y por su cercanía extrema con los marginados. La profecía de Isaías 53, en la tradición judía, específicamente en el Talmud, Tratado de Sanedrín 98b, se debate cuál es el nombre de Mashiach. Algunos sabios sugieren que su nombre es el leproso o el académico leproso. Esto se basa en una interpretación de Isaías 53:4, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. La palabra hebrea para azotado es neguá, que se asocia frecuentemente en la Torá con la palabra de la lepra. Teológicamente se dice que Yeshua se hizo lepra en un sentido espiritual. Al tocar y sanar a los leprosos, algo prohibido por el riesgo que adquiere de impureza, al intercambiar su pureza por la impureza del hombre, asumiendo simbólicamente el estigma y el aislamiento del enfermo para restaurarlo. En el contexto bíblico, la lepra era vista como una manifestación física del pecado, y el juicio divino, al ser llamado leproso en interpretaciones de un nivel sol, se enfatiza que el Mashiach carga con el pecado, que es la lepra espiritual de toda la humanidad. El hilo carmesí. En Metzorá, un hilo de lana teñido de rojo que ataba al cedro y al hisopo. En Yeshua, antes de su sacrificio, los soldados le vistieron con un manto de escarlata o púrpura. Mateo 27:28. Todo para burlarse de su realeza. El término hebreo tolat se refiere a un gusano cuya sangre se usaba para teñir de rojo. David Amelech aplica este término en el Tejilín en el Salmo 22:7. Pero yo soy un gusano y no a un hombre, aprobio de la persona y despreciado por el pueblo. Recordemos que Mashiach tiene el título de Mashiach ben David, y parte de esto es que él fue despreciado por el pueblo. Tejilín 118 o Salmo 118, Pasuk 22, nos dice: la piedra que había desechado los constructores ha sido piedra angular. Este es uno de los textos más citados en el contexto hebreo para hablar del rechazo del liderazgo hacia un ungido. En el judaísmo esto se aplica históricamente a David Amelech, quien fue menospreciado por sus hermanos y por el rey Saúl. El mismo Yeshua en Mateo 21:42 cita este texto para explicar que su rechazo por parte de las autoridades religiosas de esa época era parte del plan divino. Isaías 49:7. Así ha dicho el Eterno, libertador de Israel, su santo, el despreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los dominadores. Los reyes verán, se levantarán y se posternarán por causa del Eterno, porque es fiel el Santo de Israel, que te ha elegido. Este texto describe específicamente la condición de Yeshua frente a las naciones, y vemos que se utiliza la palabra hebrea Besoa Nefesh, que es despreciado de alma, indicando un rechazo que va más allá de lo físico, tocando la identidad misma del enviado. En el judaísmo,
el color rojo se conoce como Adón. Esto es profundamente contradictorio, pero simboliza tanto la naturaleza terrenal del hombre y el pecado como la protección divina y el sacrificio. Para nosotros como temerosos de Hashem y seguidores de Yeshua como Mashiach, estos significados se entrelazan para explicar su misión como el segundo Adán, que redime a la humanidad. El término hebreo para rojo es Adón. Comparte la misma raíz que Adán, el primer hombre, también que Adamá, que es tierra o suelo, y además con la palabra Adán, que significa sangre. Es por eso que el hombre, la tierra y la sangre se encuentran profundamente conectadas entre sí, siendo el origen del ser humano y símbolo de la humildad de volver al polvo de la tierra. Aprendemos que esto representa nuestra fragilidad física y conexión con la tierra, y que al nacer como hombre, Yeshua asume esa naturaleza humana y se le ve como el Mashiach, quien viene a restaurar lo que el primer Adán dañó, conectando la tierra con lo divino. También vemos en las Escrituras el rojo intenso carmesí es un color que identifica al pecado. Isaías 1:18. Vamos y demostremos, dice el Eterno, si vuestros pecados son como el hilo carmesí, como la nieve blanquecerán. Si son enrojecidos como el color carmesí, como lana blanca serán. Se nos ha enseñado que cuando el templo estaba de pie, en la Moadín de Yom Kippur, se ataba un hilo rojo a un chivo expiatorio. Según el Talmud, si Hashem perdonaba a Israel, el hilo milagrosamente se volvía blanco. Pero como creyentes en Yeshua, como Mashiach, es visto su sacrificio como el cumplimiento definitivo de este ritual, ya que tiene el poder de limpiar el pecado de la humanidad, pasando del juicio a la misericordia. Por otra parte, podemos ver que el color carmesí o rojo aparece como señal de rescate en momentos críticos, como lo que sucedió con Rahab en Jericó. Colgó un cordón rojo en su ventana para que su familia fuera salvada durante la conquista de Israel. Similitud a la sangre del cordero en los marcos de las puertas durante Pesaj, protegida del ángel de la muerte. Estos eventos se interpretan como señales de que la salvación viene a través de una marca roja, que para nosotros sería la sangre de Yeshua, que identifica a quienes están bajo la protección de Hashem. Apocalipsis 12:11. Este pasaje resalta tres elementos fundamentales de la victoria espiritual de los creyentes. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Existen otros versículos en el libro de Apocalipsis que se refieren específicamente a los mártires y a aquellos que han dado su vida por su fe y que se relaciona con la sangre. Apocalipsis 6:9 describe a las almas bajo el altar que fueron muertas por causa de la palabra del Eterno y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 7:14 menciona a los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ahora, la madera de cedro en Metzorá representa la arrogancia por ser el árbol más alto, que debe ser sometido en sacrificio. En Yeshua se relaciona directamente con el madero donde fue colgado. Así como la madera de cedro es incorruptible y fuerte, representa a la humanidad digna e incorruptible de Yeshua, soportando todo ese peso de nuestra soberbia. Ahora, las dos aves en Metzorá, una ave era degollada, representando la muerte, y la otra, tras ser mojada en la sangre de la primera, era liberada, representando la vida. En Yeshua es el cuadro completo de su obra. Él es el ave que muere para pagar el precio, y su resurrección permite que nosotros, el ave viva, mojada en su sangre, seamos liberados del campamento de la muerte para tener la vida eterna. En resumen, los elementos de purificación al leproso de su aislamiento físico son los mismos que aparecen en la crucifixión para purificar a la humanidad de su aislamiento espiritual. Para finalizar, tenemos dos Haftarot. Tazria
en Segunda de Reyes 4:42 y 5:19. Y la de Metzorá del capítulo 7, verso 3 al 20. En este estudio debemos conectar con el concepto del testimonio bajo presión y la victoria sobre la muerte, esta Haftará. Ambas historias presentan a personajes que en medio de la impureza, el hambre o la enfermedad se convierten en testigos de poder de Hashem. La Haftará Tazria. Esta Haftará narra la curación de Naamán, un general sirio con lepra. Naamán llegó a saber de un gran profeta de Hashem, gracias a una pequeña niña israelita cautiva. Ella, a pesar de su sufrimiento y al ser arrancada de su hogar, no guardó rencor y da testimonio del profeta Eliseo. Sabemos la historia, donde Naamán debe sumergirse 7 veces. Esto refleja la obediencia absoluta. Pero antes de esto, tuvo que existir un proceso espiritual, porque la Torá nos narra que Naamán era un gran general y una persona eminente y altamente honrado ante los ojos del rey. Se nos enseña que era una persona altiva y arrogante, como lo demuestra cuando se le da la indicación que tiene que ir al Jordán para su purificación, manifestando que los ríos de Damasco no son mejores que las aguas de Israel, dándose vuelta y marchándose, iracundo, la representación real de una persona soberbia y altiva. Pero tuvo que haber palabras convincentes por parte de sus siervos para que Naamán bajara de esa altivez y reconociera no la soberanía del profeta, sino la de Hashem, por lo que al obedecer la palabra de Elohim fue limpio de la lepra. La Haftará Metzorá, esta es quizá la conexión más impactante con el concepto de dar la vida por el testimonio. Samaria estaba sitiada y había una gran hambruna. 4 hombres leprosos estaban a la entrada de la ciudad. Decían, ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Deciden ir al campamento enemigo, arriesgando sus vidas, donde descubren que el Eterno ha ahuyentado al ejército enemigo, dejando comida y riquezas. Ellos dicen, hoy es día de buenas nuevas. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Segunda de Reyes 7:9. Primeramente los leprosos deciden arriesgar sus vidas para encontrar la provisión. Pero su primera reacción fue marcada por el egoísmo. Y recordaron que por el ego tan alto que ellos tenían, se encontraban con el castigo que los estaba haciendo sufrir, la lepra. No obstante, su actitud cambió y ellos llevaron las buenas nuevas de salvación física a Samaria. Así como Naamán tuvo que bajar de su caballo, quitarse sus ropas de general y despojarse de su posición social para reconocer la soberanía del Eterno, cada temeroso de Hashem debe mantenerse con los pies en la tierra y saber que no es nuestra fuerza, nuestra posición, ¿sí?, ni la posición social, ni nuestra posición económica o el cargo público que tengamos, sino que Hashem es quien da y quita, sea el nombre de Hashem bendito. La lepra que vimos en este shur no era una enfermedad de la piel, sino una manifestación física de una dolencia del alma. Aprendemos que Hashem está más interesado en la pureza de nuestras acciones y actos que en la aparición externa. El aislamiento de Metzorá nos enseña que el orgullo y la crítica nos alejan de las personas que amamos y de la presencia divina. Sanar el corazón es el primer paso para restaurar nuestras relaciones. Para ser purificado, el Metzorá debía presentar ante el sacerdote y decir, soy impuro, tamé, tamé. La verdadera fortaleza espiritual nace de la honestidad. Doblar la rodilla ante el Creador no es un acto de derrota, sino de confianza absoluta. Cuando dejamos de esconder nuestras heridas y actos incorrectos, es decir, nuestra lepra interna, y las exponemos a la luz del Eterno, en ese momento su amor y misericordia comienzan el proceso de la restauración. Apocalipsis dice que vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto significa morir al yo, ¿sí?, que busca siempre tener la razón, el control o el reconocimiento público. Cuando el ego muere,
el corazón se libera del miedo. Ya no tememos lo que otros nos digan o lo que el mundo nos quite, porque el tesoro está en el Altísimo, ¿sí? Y está en hacer lo correcto. Los 4 leprosos de la Jabtará, a pesar de haber sido rechazados por la ciudad, regresaron para salvarla. Un corazón purificado no guarda rencor. El perdón es la prueba máxima de que has bajado de esa altivez del cedro. Al igual que el ave que es liberada, un corazón que ha sido lavado por la sangre del Cordero encuentra su mayor alegría en ver a otros ser libres y alimentados por la mano de Hashem. Dejemos moldearnos por las manos del alfarero. Dejemos que Él moldee nuestras vidas en los rincones más oscuros. No temamos a la purificación. Aunque el proceso requiere quebrantamiento, dolor, sufrimiento, el resultado es un corazón de carne, sensible a la voz del Creador y capaz de amar libremente sin perjuicios y sin obstáculos para nada. Eso es lo que nos deja la parasha. Estamos llevando la cuenta del Omer, donde cada día vamos rectificando cada uno de nuestros actos. Hacemos examen de conciencia en qué estuvimos mal y qué es lo que tenemos que mejorar. Se nos ponen prácticas diarias para poder activar esos dones espirituales que el Eterno nos ha dado. Estamos entrando al mes de Iyar, el mes de la sanación, tanto física y la restauración espiritual. No echemos a la borda lo que el Eterno nos ha dado hasta este momento. Sigamos manteniéndonos firmes, humillados ante el Creador. ¿Para qué? Para que sigamos estando ante su presencia y nos permita que la luz de su Shekinah esté en nosotros y sigamos siendo purificados. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, Creador del universo y Rey de toda gloria, hoy nos acercamos ante ti reconociendo tu soberanía como el Metzorá que buscaba la purificación. Nos presentamos con honestidad, dejando de lado nuestras máscaras y nuestra altivez. Reconocemos que muchas veces nos hemos levantado como el cedro, permitiendo que el orgullo y la soberbia nos aísle de ti y de nuestros hermanos. Te pedimos perdón por cada palabra de la shonjará que ha salido de nuestra boca, por los juicios y por la falta de humildad. En este momento decidimos doblar nuestra rodilla y presentar nuestro corazón ante ti, ante tu presencia. Ayúdanos a bajar de nuestra propia estatura para abrazar la sencillez de la humildad. Señor, queremos ser hallados fieles, como aquellos que vencieron por la sangre del Cordero, y que por la palabra de tu testimonio, que nuestra vida no sea un reflejo de nuestro propio ego, sino de tu luz. Danos el valor para quitarnos las cosas que nos están estorbando, y de esta forma podemos glorificar tu nombre y servir a los demás. Purifícanos con las aguas vivas de tu palabra. Purifícanos con hisopo, como dice tu palabra. Que al igual que los leprosos de la Jabtará, no callemos las buenas noticias, sino que nuestro corazón se desborde en compasión por aquellos que aún están en oscuridad. Que este estudio no sea solamente palabra, sino que se convierta en una transformación real en mi vida y en la vida de los demás, para que salgamos con la frente en alto como temerosos de Hashem, pero con un corazón humillado por tu amor. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Mashiach, porque nuestros méritos no son suficientes, pero los méritos de Él por ese sacrificio en el madero son más que suficientes. Amén y amén. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo Shur y Shabbat Shalom.